maravilloso que poder vivir estos tiempos contigo. Gracias porque tú estás en medio de todas las cosas. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. Gracias, Señor, porque en este tiempo necesitamos más de tu presencia, más de tu persona, más de tu consuelo. Señor, te entregamos este tiempo para que tú vivas y reines. Tú tomando el control de todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, por tu amor eterno y por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, muy buenas tardes. Saludos para todos. Espero que hayan tenido un buen día. Por amor y la misericordia del Señor, vamos a tener un tiempo especial, un tiempo en el que el Señor me reveló esta palabra. Esta palabra que vamos a hablar, el Señor me lo mostró cuando hace unos días un compañero me dijo, parecía pues que había un caso de coronavirus en la oficina. Sin embargo, todo el mundo tenía miedo de limpiar el puesto de la persona que supuestamente estaba contagiada. Gracias a Dios fue una falsa alarma. Y como nadie quería hacerlo, pero había que limpiarlo, entonces yo agarré unos guantes, agarré alcohol y bueno, empecé a limpiar todo el área. Y vi algunas personas que eran cristianos y en ese momento la persona era como que hubiera visto el mismo mal frente a frente, pues. Se llenó tanto de miedo, tanto de angustia, su rostro se afligió completamente y en ese momento yo le digo, el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces él me dice, no, el temor y el miedo son dos cosas diferentes, no lo debes confundir. Y en eso, que el temor y el miedo son dos cosas diferentes, me vino dos versículos a la mente. Todo esto pasó en la oficina, pues, en donde los mismos versículos utilizan la misma palabra, pero de dos maneras o dos significados diferentes. Entonces, queremos ver, pues, o mostrarle, el temor y miedo significa lo mismo. Ese fue el tema que me salió. Bueno, yo creo que fue obra del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir mostrando si realmente significan lo mismo. Estos son los dos versículos que el Señor me mostró, ¿verdad? Y el que yo le dije primero fue Juan 4:10, primera de Juan 4:18, donde dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y cuando él me dice, pero es que el temor y el miedo no es lo mismo, pero sin embargo utilizan el mismo término, el Espíritu Santo me muestra el otro versículo, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, analicemos estos dos versículos, los puse en pantalla paralelamente para que vean. Si se fijan, utiliza la misma palabra temor en ambas circunstancias o en ambos versículos. El principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Y en el amor no hay temor. Entonces, ¿son contradictorios? ¿Será que el Señor lo que quería decir era que no debíamos tener temor? Pero el principio de la sabiduría es tomar a Jehová. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy y vamos a ver la diferencia entre un versículo y el otro versículo. Realmente no es contradictorio. Y vamos a ver, la palabra temor tiene dos significados en la Biblia. La misma palabra se utiliza en el griego, folos, que puede significar respeto, respetuoso, temer, temor y miedo. Pueden significar esas 4 cosas. Entonces vamos a ver el significado de cada una de estas palabras. Miedo y en temor, que un temor que lleva una reverencia. El miedo en sí provoca terror o miedo. Se denomina el significado de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Ese es el miedo el temor que habla Primera de Juan 4:18, porque dice, en el amor no hay temor, o sea, en el amor de Dios no debe haber miedo, así sencillamente. Mas, sin embargo, el otro temor que habla en Proverbios 1:7 se refiere al de reverencia o respeto, un reconocimiento de la majestad, poder y santidad de Dios, y habla de un respeto filial. Sé que es un poquito complicado ahorita mismo entender un significado y otro, o más bien que entenderlo es aplicarlo. Y vamos a ver ahora las aplicaciones de cada una de ellas. En Primera de Juan 4:18 dice que en el perfecto amor de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no debe haber ningún miedo. Esto es la explicación de Juan 4:18. O sea, que el amor de Dios que Él me da no debe permitir, porque ese amor cubre todas las cosas. Ese amor llena, ese amor satisface. Ese amor me hace ver las cosas de manera distintas. Por eso no debe haber ningún tipo de miedo. Todo lo contrario. El amor perfecto de Dios echa fuera todo miedo, toda incertidumbre del futuro. Como ya habíamos visto, es un terror, un pánico, algo de lo que sé que va a suceder, pero no ha sucedido, pero que al mismo tiempo, o puede ser por algo que me está sucediendo en el momento, que el miedo lleva en sí mismo castigo. Dice ahora, también vamos a explicar eso más adelante, que el miedo ya por sí mismo va a traer consecuencias a mi vida. Y que el que tiene miedo no conoce el amor perfecto que nos da Jesús. Si nosotros sabemos que Jesús ya pagó por todos nuestros pecados y que Jesús hizo la diferencia, me perdonó, me sanó, me liberó, yo porque tengo que tener temor de lo que venga en futuro. Es más, la palabra en muchas partes de la Biblia dice que Él es nuestro protector, nuestro guía, nuestro libertador, nuestro sanador. O sea, que a estas cosas no debo tener miedo. Entonces vamos a ver 3 ejemplos de que el miedo lleva en sí mismo castigo. Vamos a ver Génesis 3, de 9 al 10, y está en pantalla. Vamos a ver el caso de Adán y Eva. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El mismo pecado de Adán y Eva, al comer del fruto, al haber hecho lo contrario a lo que Dios había ordenado, les causó remordimiento o les causó miedo, porque ellos sabían que estaban desnudos.
Por ende, cuando Dios se acerca y le preguntas, ¿dónde estás tú? Claro, ellos no quieren salir por el miedo que sabían las consecuencias y que habían desobedecido a Dios. O sea, nada más el miedo de saber que yo le fallé a Dios es suficiente para sentirme mal. El siguiente ejemplo lo tenemos en la Ya decía yo porque aquí está. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrúguese y vuélvase desde el monte de Galaad, y no se volvieron de los pueblos, y se volvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. En esta batalla Dios había dicho, espérate, es mucha gente para que vayan a la batalla, pueden ganar, los versículos anteriores dicen, pueden perder, y cuando ganen, pueden decir a sí mismo, a su ego, que ellos lo vencieron. Entonces, ¿a quién fue los primeros que sacó de la batalla? No era el que peleaba menos, no era el que no hacía bien las cosas, era el que tenía temor. Y mira cuánta gente tuvo temor y se estremecía. 22,000 personas y solo quedaron 10,000. O sea que más de la mitad se fue. Habían 30,000 guerreros, hombres para la guerra, y más de la mitad regresó al pueblo. Al final, más que la derrota de ellos, porque ellos no fueron derrotados en aquel momento, yo creo que la derrota fue que me dijeran, oye, tuviste miedo y por eso tuviste que regresarte. Y en eso, ¿qué más condenación queremos nosotros? ¿Qué más castigo queremos si los propios pensamientos nos dominan? Otro ejemplo es la muerte de Judas. En Mateo 27, del 3 al 5, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata de los principales sacerdotes y los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Ahí dice que Judas se arrepintió. No solamente se arrepintió, sino que devolvió, resarció. O sea, ¿qué lo hizo a él ahorcarse realmente? Que sabía que había hecho algo muy malo. Sabía que la maldad que había en él, o en ese momento llegó a entender la magnitud de lo que él hizo. Se llenó de miedo y supo que no había otra cosa y se terminó ahorcando. Ahora pregunto yo, ¿por qué hay tantos suicidios? ¿Por qué tanta gente se mata? Si todo tiene solución. Todo tiene solución en esta vida. Lo único que no hay de solución es la muerte. Y para los que amamos a Cristo sabemos que la muerte es ganancia si lo hacemos o si morimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el ahorcarse no es voluntad de Dios. Entonces, ¿qué más castigo que yo ahorcándome por tener miedo? Yo conozco a varias personas que se han ahorcado porque el miedo los domina, la incertidumbre de un futuro. Y prefieren morirse antes de sufrir una enfermedad, prefieren morirse antes de quedar en la bancarrota, prefieren morirse antes de cualquier otra cosa. O sea, ¿hasta dónde nos lleva el miedo? Seguimos.
Ok, vamos a ver. En el Antiguo Testamento se insta a no tener miedo. ¿Cómo? Entonces viene, estamos todavía hablando del miedo, del temor, hablando de miedo. Por ejemplo, en Abraham, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo estoy contigo y tu galardón será sobremanera grande. En Génesis 15:1. El Señor nos dice, le dice a Abraham que él lo envió, lo encomendó una tarea. Y lo primero que le dijo a Abraham, no temas, que yo estoy contigo. Y son frases que realmente el Señor nos viene diciendo constantemente en medio de todas las cosas. Cristo murió, pero Cristo nos sigue diciendo, nuestro Padre nos sigue diciendo, no temas. El otro ejemplo lo podemos encontrar en los Salmos de David. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. El mismo David nos recuerda el temor, la reverencia al Señor, declarando su verdad, declarando lo que Él es en mi vida, que Él es el que es mi escudo, Él es el que es mi salvación, por tanto, yo no temeré. El otro ejemplo lo encontramos en Zacarías. Aquí estamos mencionando en el Antiguo Testamento, pero estas palabras que se mencionan en Juan, se lo dijo a Zacarías, o sea, antes de Cristo. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Nuevamente el Señor dice, no temas, te voy a enviar un hijo, ese hijo va a tener propósito, ese hijo va a vivir muchas cosas porque ya sabemos toda la profecía que Dios le había dicho a Zacarías a través del ángel de qué sería ese niño. ¿Quién sería él? Sería aquel que iba a anunciar a Jesucristo, pero le empieza diciendo, no temas. O sea, el no temas no solamente era la misma presencia de Dios, sino que no temas a las cosas que van a venir en el futuro, no temas a las circunstancias en que vas a vivir, no temas aunque veas gigantes, no temas aunque todo se vea negativo, no temas aunque las circunstancias sean difíciles. Ahora vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Jesús también invita a no tener miedo. Así que no temáis, mas valéis vosotros más que muchos pajaritos. Este versículo me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque el Señor nos recuerda que nosotros somos más valiosos. Dice el pasaje que si el Señor le da de comer a los pajaritos, ¿por qué nosotros tememos? Si los pajaritos no piden nada, el Señor le da todo lo que provee, le da alimento, le da vestido, le acondiciona. Y dice el Señor que ni siquiera una hoja se cae sin que Él lo conozca. Entonces, por eso dice, no temas. El otro ejemplo lo encontramos en Lucas 5:10, pero Jesús dijo a Simón, nuevamente, no temas, desde ahora serás pecador de hombres. Le dijo cuando iba a ser enviado, no tengas miedo, no tengas miedo, porque ya tú no eres como antes, ahora eres diferente. Y en Lucas 12:32 dice, no temas, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temas porque yo quiero estar contigo.
Y no solamente, dice, le ha placido darle todo lo que Él nos quiere dar. Le ha placido darnos todas las cosas a nosotros. Le ha placido en darnos a nosotros o vivir en esa comunión, en esa entrega para con nosotros. Él mismo lo hace. Entonces, en el Nuevo Testamento, esto es muy importante. ¿Qué nos muestra el Señor? Que el temor está basado en el amor y el perdón, basado en la relación filial entre el cristiano y su Padre Celestial, permanecer con reverencia como parte de la forma de vida del ser humano. El temor está basado en estos tres principios, pero el temor de reverencia. Entonces ya estamos entrando en el otro temor, que no tiene nada que ver con el miedo. Si bien es cierto, la Biblia utiliza el mismo término para las dos cosas, como cuando hablamos en inglés, que utilizamos un término con varios significados y dependiendo del contexto, así lo vamos a aplicar. Entonces, aquí ya estamos hablando del temor de reverencia, del respeto, del reconocimiento. Por eso es basado en el amor y el perdón que Cristo nos dio, en el amor del hecho de que a través de Jesús, el Señor envía a su único Hijo para darnos todo ese amor que nosotros necesitamos y el perdón una vez consumido su muerte, una vez expiró y resucitó. A través de eso tenemos el perdón, sanidad, libertad, amor. Entonces, basado en esto, nos relacionamos íntimamente nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos con nuestro Padre. Y basado en esto, también nos ayuda a permanecer con reverencia como parte de nuestra vida constante, porque eso es lo que nosotros necesitamos, el temor reverente que Dios tiene para cada uno, que nos ha puesto a través de su Santo Espíritu a cada uno de nosotros. Ok, entonces, pero ¿cuál es el temor de reverencia que realmente Dios nos pide? Bueno, vamos a empezar por vamos a empezar por aquí. Dice que, perdón, me adelanté un poquito. Aquí. El tema, perdón. Teme a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. En Salmo 33, del 8 al 9. Dice, teman a Jehová. Entonces viene el temor reverente. ¿Pero por qué tengo que temer? Dice, habitantes de toda la tierra. Porque Él dijo y fue hecho, porque Él mandó y existió. O sea, solamente con la palabra que sale de su boca fueron hechas todas las cosas, toda la creación fue hecha a través de Él. Entonces, por eso lo tengo que reconocer, por eso lo tengo que venerar, por eso lo tengo que exaltar, por eso tengo que reconocer su existencia en mi vida. El siguiente salmo dice 34, del 8 al 9. El anterior era 33, este es 34. Gustad y ver qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Por qué tengo que temer? Porque tengo que gustar y ver que Él es bueno. Tengo que gustar y ver que Él nos hace dichosos porque nosotros confiamos en Él. ¿Por qué tengo que temer? Porque nada falta a los que reverencian su nombre. Porque nada falta a los que buscan su rostro. Porque nada falta al que clama. Por eso el 34:11 sigue diciendo, venid
hijos, y oídme. El temor de Jehová os enseñaré. No sigue diciendo, ¿por qué tengo que temer? Porque Él me quiere enseñar esa reverencia al Padre. ¿Por qué tengo que temer? Porque ese temor va a llevar a que mi descendencia reconozca a Dios en todos sus caminos. Si yo soy una persona que como cristiano realmente le enseño a mis hijos el temor de Dios, la reverencia a Dios, el reconocimiento de su voluntad, el reconocimiento de su dominio absoluto, entonces eso mismo debo enseñar, pero primero nosotros lo tenemos que aprender. El siguiente, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112:1. Dicen, bienaventurado el que teme y sus mandamientos se deleita. El temor me lleva a tener un deleite en la forma de actuar con Dios, en que yo sé que sus palabras son buenas, en que yo sé que sus palabras a mí me dan alivio y que me ayudan a cumplir sus mandamientos sin dolor, sin angustia, sin miedos. Yo donde yo sé que Él, como tiene el control de todas las cosas, yo puedo cumplir sus mandamientos por amor y porque yo sé que le agrada, porque yo sé que es lo que Él espera, porque yo conozco su corazón. Y en Jeremías 2:19 podemos encontrar, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, a faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Cuando falta el temor, entonces yo empiezo a andar en rebeldía, no me interesa lo que Dios piense, no me interesa lo que Dios quiere, no me interesa qué piensa Él y qué sienta yo, qué siente Él a través de todas las cosas, a pesar de que Él se entregó en sacrificio por mí, que entregó a Cristo, que murió a Cristo en Jesús, se murió Jesús en la cruz. Si a mí eso no me interesa, va a traer castigo, maldad, rebeldía, condenación por mi falta de temor a Dios, por mi falta de reconocimiento a Dios. Si no lo meto en mi vida, si no lo meto en mi relación con un temor genuino de Dios, porque el temor me va a ayudar a vivir rectamente al lado suyo. Cuando no temo al Señor, cuando no lo reverencio, cuando no lo reconozco, entonces es donde mi vida entra en caos, mi vida se descarrea, mi vida se llena de falsos pensamientos y nos aleja realmente de la voluntad que Él quiere para cada uno de nosotros. Entonces, ¿para qué nos sirve el temor? Hablando de reverencia. Nos ayuda a andar rectamente. Vamos a ver cómo. En 2 Corintios 7:1 nos dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor, en el temor de Dios. O sea que el Señor nos dice, limpiémonos en carne y en el espíritu por el temor o la perfección en el temor de Dios. Solamente esa perfección que vamos a ir cultivando cada día
cuando me relaciono con Él, cuando busco su presencia, cuando clamo a su presencia, cuando clamo la ayuda del Espíritu Santo, entonces voy a poder limpiarme y andar rectamente. En Hebreos 2:15 nos enseña o nos da el valor para dominar el miedo por los contratiempos, inclusive hasta la muerte. Dice, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A servidumbre de qué? A servidumbre a los miedos. Nosotros por miedo no hacemos muchas cosas. Por miedo, y eso lo he visto mucho en algunos de mis hijos que por miedo, cuando ellos estaban más jóvenes, ni siquiera iban al súper. Yo he visto cómo el miedo puede paralizar totalmente a una persona. La incertidumbre de qué hacer, o sea, no nos deja pensar, no nos deja actuar y no nos deja movernos. Es más, en estos tiempos estamos leyendo en las noticias cómo en Estados Unidos hay mucha gente que está entrando en pánico porque tiene miedo a la muerte. Entonces, me somete el miedo a la muerte y no me deja disfrutar una vida. En Hechos 9:31 también me enseña que para andar en paz, fortalecidos en el Espíritu Santo. O sea, ¿para qué me sirve el temor? Para andar en paz, fortalecidos en el Espíritu Santo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Andaban en un solo sentir, que era el temor de Dios. Todas las iglesias se unían y eran edificadas porque andaban en el temor y que los llevaba a tener un fortalecimiento espiritual, que eso es lo que nosotros estamos buscando en nuestra iglesia, que haya una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero que sea fortalecido por el Espíritu Santo, que nos guía a vivir en todas las cosas. Y nos enseña el camino por el cual debemos andar. Un ejemplo claro del fruto del temor de Dios, hablando de la reverencia. Lo encontramos en Nehemías 5, del 14 al 19. Leo. También desde el día que me mandó el rey a que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de ellos, estaban a mi mesa. Y los que se preparaban para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves. Y cada 10 días vino en toda abundancia. Y en todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Aquí tenemos un ejemplo de reverencia y de temor a causa de Dios. Él empieza diciendo, ni yo ni mis hermanos, aquí lo tengo resaltado, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador, empezando que
más adelante dice que no fue necesario, aparte de que él era un hombre injusto. Aquí sigue diciendo que los gobernadores anteriores oprimieron al pueblo, pero él no lo hizo por causa del temor de Dios. Y a causa del temor a Dios dice que él pudo reconstruir la parte que le correspondía del muro. No tuvieron que comprar nada para la reconstrucción. Todos sus criados lo apoyaron. En todo lo que se preparaba, fueron escogidos buenas cosas y todo lo que él necesitaba fue recibido, dice que en abundancia. Y al final le da gracias a Dios y la gloria por lo que él estaba haciendo y por lo que estaba pasando. Entonces, el temor de Dios, viéndolo como miedo o viéndolo como temor, que son dos significados diferentes, pero que la Biblia utiliza en algunas versiones, y yo tomé esta versión de la Reina Valera 1960, utiliza la misma palabra. En mi versión, que utilizo la Reina Valera en 2015, sí hace la separación entre temor y miedo, o sea, que a cada palabra hay algunas versiones más modernas que al temor de Dios, que habla sobre reverencia, le ponen el término temor. En mi Biblia dice reverencia, no dice temor. Y cuando es miedo, no le ponen la palabra temor, sino miedo. Y ya hace la distinción entre la reverencia y el miedo para que no se confunda. Mas, sin embargo, como la traducción que normalmente nosotros utilizamos es la Reina Valera 1960, quise traer a colación el tema porque de allí fue que el Señor me mostró la palabra temor, o sea, el perfecto amor echa fuera todo el temor. Entonces, ¿cómo unimos esto con la resurrección de Cristo? ¿Qué puede venir peor para nuestras vidas? ¿Qué es lo peor que puede pasar? La muerte, y para los que mueren en Cristo eso es ganancia. O sea, ya nosotros sabemos y estamos completamente convencidos de hacia dónde vamos. Entonces, ¿por qué de tener miedo? Más bien, sí debemos tener el temor de Dios, que es lo que debemos cultivar día con día, porque ya vimos, nos muestra la palabra claramente que sin temor de Dios nosotros no podemos cumplir los mandamientos, sin temor de Dios no vamos a tener fruto, sin temor a Dios no podemos tratar bien a las personas, sin el temor a Dios, sin importarme lo que Dios piense, lo que Dios sienta, lo que Dios habla o está hablando. Si no me interesa nada de estas cosas, entonces simplemente voy a vivir una vida de decadencia. Nada más el miedo va a tener castigo en sí mismo, no me va a dar libertad. El miedo no me va a dejar vivir en libertad. El miedo no me va a dejar vivir en comunión. El miedo por mis pecados, así como pasó con Eva, con Judas, con Adán y Eva, con Judas, como pasó con la compañía de Gedeón, no pudieron hacer más por miedo, se ahorcó por miedo, no avanzó por miedo, por la culpa de nuestros pecados, pero cuando el Señor nos muestra que Él nos hace libres, nos perdona, nos sana, entonces, ¿por qué vivir en miedos? Claro, no digo que en algún momento usted no deba tener miedo. Sí puede tener miedo, pero el miedo puede empezar, pero no lo debe gobernar. Eso es como cuando está la frase de que el pajarito puede rondar por tu cabeza,
pero no dejes que él anide, ¿verdad? Es lo mismo. El miedo puede rondar por tu vida en algún momento. Eso no lo vamos a negar. Pero lo que no debe es permanecer en nosotros, porque entonces no estamos viviendo, como lo dice primera de Juan 4:18, que en el amor no hay temor, y el que teme no ha conocido o no se ha perfeccionado en el amor. Tenemos que ser perfeccionados en el amor de Cristo Jesús. Él murió y resucitó. ¿Qué más necesitamos saber? ¿Qué más necesitamos saber si Él murió y resucitó? ¿Qué más necesitamos saber? O sea, tenemos toda la herramienta en la palabra para no sentir temores, para no sentir miedos, para desahogarnos en su presencia, para entregar todo, reconociendo que Él está en todas las cosas. Y por último, los quiero exhortar con esta palabra. Segunda de Timoteo 1, de 6 al 7 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas tres cosas que nos ha dado el Espíritu Santo, o Dios a través de su Santo Espíritu, deben echar fuera todo el miedo, porque tenemos el poder y la autoridad de Dios, tenemos su amor y Él nos da su dominio, que son frutos del Espíritu. Así que así mismo quiero empezar diciendo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, no por la imposición de mis manos, no es por mí, es por lo que el Señor está obrando en ti. Sobre las manos que el Señor puso en ti, mi amado Jesús, cuando Él te escogió, cuando te perdonó, cuando te santificó. Ahora yo quiero que usted cierre sus ojos y se imagine usted arrodillado, así como está en la imagen, arrodillado frente a Cristo. Imagínese usted arrodillado frente a Jesús. Y Jesús haciendo una imposición de sus manos sobre usted. Diciendo estas palabras que acabamos de mencionar. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amado Cristo, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos escogiste, nos libraste, nos enseñaste, nos amaste, nos has santificado y nos sigues santificando. Nos hiciste libres, nos hiciste amados. Señor, yo te pido que quites todo miedo en estos momentos. Quita todo miedo. Recuérdanos, Señor, recuérdanos que ya tú pagaste en la cruz por cada uno de nosotros, por lo malo que hicimos, por lo que vamos a hacer. Ya tú pagaste en la cruz por nuestros malos pensamientos. Mas sin embargo, ahora tú nos dices, conoce mi perfecto amor, que va a echar todo lo malo de tu vida. Conoce mi perfecto amor, que va a echar todo lo malo de tu vida. En ti queremos permanecer, Señor. En ti queremos permanecer día y noche. En ti queremos permanecer adorándote, exaltándote, glorificándote, bendiciéndote a ti, al único Dios, al Santo de Israel. Cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Señor, en ese amor que tú nos haces permanecer fieles y eternos.
A ti, Señor, queremos adorarte. El justo, Señor, nombre tuyo. Señor Dios mío, en ti he confiado y confiaré. Sálvame y líbrame de todos los que me persiguen. Y hablando de los que me persiguen, de mis temores, de mis angustias, de las personas que quieren mi mal, de todas esas cosas que en mí provocan miedo, Señor. No sea que me desgarren cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Señor, Dios mío, si hice alguna de estas cosas, si hay en mis manos iniquidad, si de mi mal pago al que estaba en paz conmigo, si oprimí sin causa a mi adversario. Señor, si yo hice todas estas cosas, si yo no hice lo que a ti te agradaba, Señor, y por eso mi miedo me consume, por eso es que no vivo tu verdad, no vivo tu amor, no vivo la presencia del Espíritu. Lávame, Señor, en tu ira. Alcánzame contra la furia de mis enemigos y apréstate a defenderme en el juicio que has convocado. Reúnanse los pueblos a tu alrededor y rígelos desde lo alto. Juzga, Señor, a los pueblos, júzgame conforme a tu justicia y a mi integridad. Señor, hemos pecado, hemos fallado y muchas veces ese pecado trae castigo en mí mismo, trae castigo en mis pensamientos, trae castigo, Señor, y no me hace sentir la libertad de tu amor, no me hace sentir perdonado, no me hace sentir libre en tu presencia. Por eso yo te pido, Señor, que cese la maldad y establece al justo, pues tú, Dios justo, pruebas la mente y el corazón. Mi escudo está en ti, mi Señor, que salva a los rectos de corazón. Tú que intercedes por nosotros, amado Jesús, tú que estás a la diestra del Padre, intercede porque nosotros vivamos de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tus principios. Que no venga el miedo, sino el temor de reverencia, el temor que te exalta, el temor que busca hacer tu voluntad, que busca tu corazón, que te busca en lo secreto, el temor que nos llena de tu presencia, el temor que nos hace vivir en tu amor. Dios, juez justo, airado está contra el impío todos los días. Si el malo no se convierte, él afilará su espada, arma y listo tiene ya su arco. Ha preparado para él armas de muerte. Ha temblado al fuego de sus saetas. El malvado está lleno de iniquidad. Concibe maldad y engendra fraude. Pozo acabado y ahondado, y el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio sobre su propia coronilla. Mas yo, Señor, en tu perfecto amor confío. Muchos quieren levantarse, Señor, en medio de estas condiciones. Muchos, Señor, pero serán presos de su propio pecado. Más al que busca tu rostro, al que quiere seguir tu camino, al que te reverencia, al que te busca, al que te reconoce, Señor, tú los cuidas de todo mal. Tú los proteges bajo la sombra de tus alas, tú perdonas aquel humillado y contrito de corazón, aquel que decide buscar en lo profundo, aquel que busca tu voz, aquel que llama, aquel que clama por ser limpio, por ser santo, por vivir en el amor perfecto de tu nombre. Gracias, Señor. Por eso te alabaré, Señor, conforme a tu justicia, y cantaré a ti cántico nuevo. Cantaré a ti
Gloria mía, castillo mío, tú eres mi fortaleza, tú eres, Señor, en quien yo tengo complacencia. Escucha, pueblo mío, dice el Señor, mi enseñanza, y presta oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, eso viviremos. Lo que nos han enseñado, lo que tú has hablado, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, eso en eso viviremos y en eso nos regocijaremos, Señor. Nos regocijaremos en ti porque tú estás haciendo la hora perfecta. Por eso te alabamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Te glorificamos, Señor. Bendito eres tú en medio de todas las circunstancias. Bendito eres tú, Señor, en medio del quebranto de tu pueblo. Bendito eres tú. Todo tu pueblo se goza en tu presencia. Todo tu pueblo clama tu nombre, Señor. Todo tu pueblo no es más esclavo del miedo. Ya no somos esclavos del miedo por ti, por tu palabra, por tu amor, por lo que tú quieres para nosotros, Señor. Nuevamente te cantamos, Señor, porque tú echas fuera todo el temor. Solo tu amor, Señor. Queremos perfeccionarnos en tu amor hasta que ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. un hijo que te reverencia. Ya no soy un esclavo del temor. Ya no tendré miedo. Ya no tendré Yo soy hijo de Dios. Viviré como tu mamá. Viviré como aquel que te sienta en tus piernas. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Tú tienes y porque yo confío en ti, yo confío en tu corazón, yo confío que tú me amas, yo confío en que tú moriste por mí con propósito, Señor. Estoy rodeado de tu amor, Señor, por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. para vivir
mi Y mi Padre, Padre me ama mi Padre me y no me va a dejar solo. Yo solo sé No me va a faltar nada. que yo soy su Que aunque hijo. yo no tenga el control de todas Y las Él es mi cosas, Él Padre. tiene. No te conviertas Y mi Padre me en una ama. niña en tu corazón. Yo solo sé No que yo soy su hijo. te importa Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor abrió todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por su gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. tenemos todas estas cosas inmerecidamente, porque no merezco ni uno solo de tus palabras, no merezco ni uno solo de tus pensamientos, no merezco ni uno solo de tus bondades, no merezco, Señor, que tú me mires, no merezco que tú hagas todas estas cosas por mí, no merezco que tú me llames hija, no merezco, Señor, pero en tu infinita misericordia me llamas, me buscas, me atraes, en tu perfecto amor. Queremos permanecer, en tu perfecto amor queremos vivir, en tu perfecto amor queremos deleitarnos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por sus enseñanzas. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú, perfecto, amado. En ti somos más que vencedores, no por nuestras fuerzas, no porque lo merezcamos, no porque yo tenga el control. Todo lo que vivimos es por ti y para ti, Señor. Todo lo que tenemos es por ti y para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola familia, ¿cómo están?